Hay algo que muchas personas confunden. Y esa confusión les cuesta más de lo que creen. Porque no es evidente. No es obvio. Y muchas veces, incluso se siente correcto. El orgullo, no siempre es fortaleza. A veces, es defensa. Una defensa silenciosa. Automática. Aprendida con el tiempo. Defensa contra el rechazo. Contra la vulnerabilidad. Contra esa sensación incómoda de no saber si el otro siente lo mismo que tú. Porque cuando te importa a alguien, te vuelves vulnerable. Y no todos saben sostener eso. Entonces aparece el orgullo. Como una especie de escudo. Uno que te protege de sentir demasiado. Uno que te evita exponerte. Uno que te mantiene a salvo. Pero lo peligroso es que ese escudo no se ve como miedo. Se disfraza muy bien. Se disfraza de dignidad. De carácter. De respeto propio. De amor propio. Y empieza a hablar por ti, con frases que suenan fuertes. Si se fue, que no vuelva. Yo no voy a rogarle a nadie. Si no me busca, yo tampoco. Yo sé lo que valgo. Y sí, suenan firmes. Suenan seguras. Suenan como alguien que tiene claro lo que quiere. Pero muchas veces, no nacen desde la seguridad. Nacen desde el miedo. Miedo a exponerte y no recibir lo mismo. Miedo a escribir, y que no respondan. Miedo a mostrar interés, y que no sea correspondido. Miedo a sentir que estás dando más. Entonces eliges lo más cómodo. No intentar. No escribir. No hablar. No aclarar. No preguntar lo que realmente quieres saber. Te quedas en silencio. Pero no porque estés en paz. Sino porque te estás protegiendo. Y lo más peligroso, es que te convences de que eso es fortaleza. Te dices que estás siendo firme. Que estás poniendo límites. Que no estás dispuesto a rebajarte. Cuando en realidad, estás evitando sentir. Estás evitando la incomodidad de no saber. Estás evitando la posibilidad de ser rechazado. Estás evitando la vulnerabilidad que implica querer a alguien. Y así, empiezas a perder cosas. No de forma dramática. No de golpe. Sino en pequeños momentos que pasan desapercibidos. Conversaciones que nunca ocurrieron. Mensajes que nunca enviaste. Malentendidos que nunca aclaraste. Personas que tal vez sí querían quedarse. Pero nunca lo supiste. Porque tu orgullo habló primero. Porque elegiste protegerte en lugar de conectar. Y aquí está el problema real. El orgullo protege, pero también aleja. Te protege del rechazo inmediato. Pero te aleja de la posibilidad de algo real. Te evita el dolor momentáneo. Pero te deja con dudas a largo plazo. Te mantiene intacto. Pero también te mantiene solo en muchos casos. Y poco a poco, sin darte cuenta, construyes una coraza. Una donde nadie te hiere fácilmente. Donde no te expones demasiado. Donde siempre tienes el control. Pero también, una donde nadie entra de verdad. Donde nadie te conoce completamente. Donde nadie conecta contigo a un nivel profundo. Donde todo se queda en la superficie. Y ahí es donde aparece una verdad incómoda. A veces, lo que llamas orgullo. No es más que una forma elegante de evitar sentir. Si lo miras desde la filosofía. Esto tampoco es nuevo. No es un problema moderno. No empezó con las redes. Ni con las dinámicas actuales de relaciones. Es algo mucho más profundo. Muchos pensadores ya hablaban del ego. No como algo negativo en sí mismo. Sino como algo que, cuando no se entiende, termina controlándote. El problema no es tener ego. El problema es cuando tu ego se convierte en defensa constante.
Cuando tu identidad empieza a girar alrededor de protegerte, en lugar de permitirte conectar. Y ahí es donde entra el orgullo mal gestionado. El orgullo como mecanismo de defensa. Una especie de estructura interna que necesita mantenerse intacta. Aunque eso implique perder cosas que realmente te importan. Porque para el ego, tener razón es más importante que entender. No ceder es más importante que conectar. No exponerse es más importante que ser auténtico. Y eso tiene un costo. Sócrates decía algo clave. Conócete a ti mismo. Pero conocerte no es solo saber lo que te gusta. O lo que quieres. También implica reconocer. Cuando no estás actuando desde tu esencia. Cuando no estás siendo tú. Sino una versión defensiva de ti. Porque muchas veces no actúas desde claridad. Actúas desde una narrativa interna que ni siquiera cuestionas. Si cedo, pierdo. Si escribo primero, valgo menos. Si muestro interés, pierdo poder. Si me importa demasiado, estoy en desventaja. Y esa lógica parece inteligente. Parece estratégica. Parece protegerte. Pero en realidad, te limita. Porque convierte algo que debería ser natural, conectar con alguien, en un juego de poder. Un juego donde todo se mide. Quien escribe primero. Quien tarda más en responder. Quien demuestra menos interés. Quien parece más indiferente. Y en ese juego, empiezas a competir. En lugar de conectar. Empiezas a calcular. En lugar de sentir. Empiezas a actuar. En lugar de ser. Y el problema es que en ese tipo de dinámica, nadie gana. Porque mientras más intentas proteger tu posición, menos auténtico eres. Mientras más intentas no perder, más te alejas de lo que realmente quieres. Que es conexión real. Epicteto lo explicaba desde otro ángulo. No te afecta lo que pasa, sino cómo lo interpretas. Y aquí está el punto clave. Si interpretas vulnerabilidad como debilidad, la vas a evitar. Si interpretas mostrar interés como perder valor, te vas a contener. Si interpretas dar el primer paso como quedar en desventaja, nunca lo vas a hacer. Y entonces te quedas atrapado en tu propia defensa. Una defensa que parece protegerte, pero que en realidad te aísla. Porque te mantiene en control. Pero lejos. Lejos de conversaciones reales. Lejos de vínculos profundos. Lejos de experiencias auténticas. Y ahí es donde el orgullo se vuelve un problema real. Porque empiezas a preferir perder la relación. Antes que arriesgar tu orgullo. Prefieres quedarte con la duda. Antes que enfrentarte a una respuesta que no controlas. Prefieres mantener tu imagen intacta. Aunque eso signifique perder algo que sí te importaba. Y eso, aunque parezca firmeza, no es poder. Es miedo bien estructurado. Miedo bien justificado. Miedo, disfrazado de control. Porque el verdadero control no está en evitar sentir. Está en poder sentir. Sin que eso te destruya. Soltar el orgullo no significa humillarte. No significa permitir faltas de respeto. No significa aceptar cualquier cosa, ni perder tu valor. De hecho, es todo lo contrario. Significa entender desde dónde estás actuando. Porque hay una gran diferencia entre actuar desde dignidad y actuar desde defensa. Y muchas veces se confunden. Soltar el orgullo no es rebajarte. Es dejar de protegerte cuando ya no es necesario. Es elegir la conexión cuando vale la pena. Elegir la claridad en lugar del silencio incómodo. Elegir expresar en lugar de suponer lo que el otro piensa o siente. Porque suponer también es una forma de evitar. Evitar preguntar. Evitar confirmar. Evitar exponerte.
Y en ese evitar constante, pierdes oportunidades reales. Por eso este cambio es tan importante. Entender la diferencia entre tener límites y levantar muros. Los límites son sanos. Te protegen. Te dan claridad sobre lo que aceptas y lo que no. Pero no te cierran. Los muros, en cambio, sí. Te aíslan. Te endurecen. Te hacen inaccesible, incluso para las personas correctas. Y el orgullo mal gestionado suele construir muros. Muros que te hacen sentir seguro. Pero que también te dejan solo. Por eso el cambio real no está en dejar de sentir orgullo, sino en dejar de actuar desde él. Aprender a actuar desde la seguridad. No desde la defensa. Eso significa algo muy simple, pero muy difícil de aplicar. Hacer lo que sientes que es coherente contigo. Aunque implique incomodidad. Escribir si quieres escribir. Hablar si necesitas hablar. Preguntar si algo no está claro. No para convencer. No para rogar. No para forzar algo. Sino para ser coherente contigo. Para no traicionarte por miedo. Y eso requiere mucha más fuerza de la que parece. Porque es fácil quedarse en silencio. Es fácil aparentar que no te importa. Es fácil proteger tu imagen. Lo difícil es exponerte. Decir lo que sientes. Mostrar interés sin garantías. Dar un paso sin saber cómo va a responder el otro. Porque sí, te expones. A que no respondan. A que no salga como esperas. A que la otra persona no esté en el mismo lugar que tú. Y eso duele. Pero también te abre a algo que el orgullo nunca te va a dar. Algo real. Cierre, cuando lo necesitas. Claridad, cuando hay dudas. Y en algunos casos, una conexión más profunda, porque decidiste ser auténtico. Y pase lo que pase, hay algo que gana siempre. Paz. La paz de haber dicho lo que tenías que decir. La paz de no quedarte con el que hubiera pasado si. La paz de no cargar con conversaciones pendientes. Porque el orgullo muchas veces te protege del momento. Pero te deja con peso después. Con dudas. Con escenarios imaginarios. Con historias que nunca se cerraron. Y vivir con eso, también cansa. Friedrich Nietzsche decía que la madurez llega cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Y eso es exactamente esto. Dejar de reaccionar desde el ego. Desde el miedo. Desde la necesidad de proteger tu imagen. Y empezar a elegir desde la conciencia. Desde lo que realmente quieres. Desde lo que te representa.